Colosenses 4, versos 2 al 4. Dígame cuando lo tengan en su Biblia. Juan Pablo, seguimos orando por tu papá, ya hemos estado orando, espero que esté mucho mejor. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad y la bendición de estar acá en tu casa. Rogamos que ahora el Espíritu Santo nos dirija en esta exposición de la palabra y sé tú ministrándonos en Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos predicando en esta porción de la Escritura, donde estamos hablando de la oración evangelística. Habíamos dicho que la razón por la cual estamos comenzando con una campaña de oración es porque los grandes movimientos de Dios en Cristo en la Biblia y en la historia siempre estuvieron precedidos por grandes tiempos de oración. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, a posteriori de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo orando y ayunando 40 días y 40 noches. En un sinnúmero de ocasiones, antes de empezar grandes rutas de evangelización y predicación, dedicó la noche entera a orar. También poco antes de ir a la cruz, pasa la noche en Getsemaní intercediendo y preparándose espiritualmente. Luego tenemos a la iglesia de Jerusalén, que por 40 días en la espera del Espíritu Santo, antes de comenzar todo su quehacer evangelizador, en obediencia a Cristo, quien había dicho: esperen a que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, estuvieron incesantemente orando, clamando ante el trono de la gracia. Todos estos ejemplos se convierten en la razón y la motivación por la cual creemos firmemente que una iglesia que ha resuelto en su corazón obedecer a la gran comisión en la evangelización tiene que ser una iglesia primeramente orante. Tiene que ser una iglesia que ora, una iglesia que interceda, una iglesia que ruega, que toca la puerta de Dios, que busca en Dios. Ahora tenemos aquí al apóstol Pablo, alguien que a los creyentes de Colosa le dice: perseveren en la oración. Y cuando devela el motivo por el cual él quiere que oren, les dice: para que se me abran puertas para la palabra, el propósito, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. En otras palabras, Pablo está rogando y está diciendo: oren por mí para que se me abran oportunidades para compartir el Evangelio. Entonces, iglesia de Cristo que se congrega en este lugar, ay, se me fue el cubano, lugar, y de las villas. Iglesia de Cristo que está en este lugar, si queremos ver almas viniendo al Señor, también tenemos que rogar: Padre, abre puertas para que tenga oportunidades de predicar a Cristo y de hablar como conviene y como debo de hablar, porque solo en oración y en dependencia absoluta a la obra de gracia del Trino Dios es posible desarrollar una campaña evangelística, bíblica y exitosa. Y para poder desarrollar este tipo de evento, obedecer este tipo de ordenanza en lo concerniente a la oración, decíamos que hay tres cosas a considerar. La primera de ellas ya la vimos la semana pasada, y es que la oración evangelística como disciplina. Y decíamos que la oración evangelística como disciplina es un mandato divino. Usted se dará cuenta que dice perseverar en la oración, y Pablo está hablando en tono imperativo. Evidentemente no voy a resaltar esto porque lo estuvimos viendo la semana pasada, pero otro elemento que debemos considerar a la hora de orar por la evangelización, por el evangelismo, preparándonos espiritualmente para hacer la obra de Dios, para evangelizar el perdido y actuar en campaña, es que nuestra oración, dice ahí, que tiene que ser perseverante. Pablo le dice a los colosenses: perseverad en la oración. Y mis queridos hermanos, Cristo mismo es
el ejemplo por excelencia de perseverancia, y esto también lo estuvimos viendo. Ahora, indiscutiblemente, una oración evangelística exige constancia. Una palabra que debe quedar grabada en tu mente y en tu corazón. Porque la oración evangelística y la acción evangelística per se no es cuestión de en el momento en que se está desarrollando una campaña. Porque esto tiene que ser un estilo de vida arraigado en tu alma y en tu corazón y en tu praxis como cristiano, para a tiempo y fuera de tiempo estar predicando, anunciando el reino y orando para que Dios siga trayendo oportunidades de dar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Note cómo en este versículo bíblico, cuando habla de perseverar en la oración, Pablo dice, velando en ella, velando en la oración, velando de manera perseverante. Y en el texto original esta palabra significa o tiene el sentido de estar en vela, de estar despierto, de estar con vida. ¿De dónde viene la idea de estar en vela? Probablemente desde que en la noche, en estos tiempos que no había electricidad, usted tenía que prender ahí su veladora y estar ahí mirando para no tropezar, para no caer, para poder ver, para poder identificar. Y el Señor prácticamente con esto nos está diciendo, iglesia, no puedes estar dormida cuando de orar por los perdidos se trata. Iglesia, no puedes estar dormida cuando de orar para que Dios abra puertas de oportunidad se trata. Iglesia, no puedes estar dormida. ¿Y por qué no estar dormido? Por el simple hecho de que cuando usted esté clamando, ábreme puertas, y Dios decida abrir las puertas, usted pueda identificarlas. Y las puertas cuando se abren, ¿para qué es? Es para entrar. Por tanto, cuando velamos y oramos y rogamos, Señor, abre puertas, al mismo tiempo tenemos que decirle, Señor, dame discernimiento y dame sabiduría y dame percepción para poder identificar las puertas que tú estás abriendo a fin de poder entrar por ellas y cumplir el acometido que tú me has dado. ¿Y cuál es el acometido que Dios nos ha mandado y ordenado a todos los cristianos de todos los tiempos? De ir hasta lo último de la tierra y hacer discípulos. De hacer discípulos ahí donde hemos sido puestos, de proclamar estas buenas nuevas de salvación. Porque la necesidad más grande que tiene el ser humano de todos los tiempos, y las va a tener hasta que Cristo venga en gloria, no es otra que la salvación. Pues como dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? De nada le sirve al hombre la casa, el teléfono, el avión, el viaje, esto, aquello y lo otro, ni siquiera la salud, si al final, por no conocer a Cristo, termina en la condenación eterna. Entonces definitivamente se necesita suspicacia, se necesita sabiduría y discernimiento para cuando Dios decida abrir la puerta, nosotros podamos identificarla. La Biblia dice, tal que nos falta de sabiduría, pídala a Dios y Él promete darla. Ahora es imprescindible la oración, porque la Biblia dice también en Jeremías capítulo 33, clama a mí y yo te responderé. Eso es una promesa. Pero acto seguido Dios también declara que aquellos que claman a Él, el Señor se dedica y hace que las cosas que le son desconocidas se vuelvan conocidas. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando oramos, de alguna manera el Espíritu de Dios ministra a nuestro corazón, dándonos sabiduría y dándonos discernimiento. El discernimiento que necesitamos precisamente para saber cómo hablar, cómo testificar, cómo predicar y cómo hacer la obra de Dios. Y digo la obra de Dios porque esto no se trata del ministerio del pastor Héctor, no se trata del ministerio del líder tal o más cual, no se trata ni siquiera de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que Él es, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha mandado. Se trata de buscar honrarle y glorificarle en todos nuestros caminos, incluyendo en la acción de predicar este evangelio de salvación a toda criatura, de tal manera que en nosotros pueda haber el peso y el sentimiento que hubo en el apóstol Pablo cuando él dijo, ay de mí, si no predico a Cristo y a este crucificado. Y yo quiero que usted piense en esto, mi hermano, porque esto lo que nos revela es que en el corazón de Pablo había dolor
había compromiso y había constancia de responsabilidad con predicar el Evangelio. Y te pregunto, ¿hay ese mismo dolor en ti? ¿Hay esa misma preocupación por el perdido en ti? Entonces en oración necesitas pedirle a Dios: Señor, dame esta misma pasión, dame esta misma preocupación. Y puede ser que estés consciente de ello y que intelectualmente hayas entendido que sí, que hay que predicar, que tengo que predicar, que lo tengo que hacer. Pero lo importante no es que usted lo tenga definido intelectualmente. Lo importante es que usted sea un creyente que actúa en consecuencia de lo que ya sabe, en obediencia absoluta a Cristo. Y para esto vamos a requerir, amados hermanos, constancia y una disposición de estar despiertos y alertas, porque hay una realidad. A consecuencia del pecado, a consecuencia de la carne, nuestra concupiscencia, nuestros deseos, y a consecuencia del mundo que tantas cosas tiene para ofertarnos con mucha facilidad, nosotros podemos terminar en el letargo espiritual que nos enreda y atrapa en el entretenimiento del mundo, la carne y el pecado, y sin darnos cuenta, e incluso a veces creyendo que estamos haciendo la obra de Dios, dormirnos, espiritualmente hablando, en lo que respecta a la oración y a la evangelización. ¿Cómo a veces nos dormimos como iglesia y como creyentes? ¿De qué manera? Cuando nosotros quitamos la mira del quehacer evangelístico, porque hemos puesto la mira en otros quehaceres en la iglesia, a los cuales llamamos ministerio, y que muchas veces redundan más en satisfacciones personales para nuestro deleite como humanos que enfocados en el perdido. Por ejemplo, fiestas, comidas, programas, eventos, conferencias, retiros espirituales, conciertos. Viajes, aquí y lo otro, cosas que son buenas, porque fomentan la comunión, pero que todas juntas se convierten en una amalgama de cosas que hacen que la iglesia empiece a dormirse en lo tocante al evangelismo. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque muchas veces hemos cometido el error de convertirnos en iglesias que ofrecen entretenimiento, en vez de entender que somos una iglesia que tiene que ser militante. Sí, militante, no del Partido Comunista, Dios lo reprenda y lo declara y lo echa fuera y lo atamos, como dicen algunos amigos. No, militantes en el ejército de Cristo, militantes como soldados del reino de Cristo, como embajadores de Cristo, ante un mundo que la mayor necesidad que tiene es de Cristo, y de que el principio de todo el deleite verdadero en el Espíritu comienza con creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque mira, no va a haber verdadera comunión de santos si primero la gente no se hace santo. No santo espiritista, claro, santo cristiano. No va a haber verdadera alabanza a Dios por mucho concierto profesional que se dé si primero las personas no se convierten en genuinos adoradores. Y nadie es adorador si primero no es cristiano. Entonces definitivamente tenemos que velar y ser consistentes con lo que enseña la Biblia y tener constancia en no dejarnos atrapar para caer en ciertos letargos que nos llevan a dormirnos y por tanto dejar de hacer la misión que tenemos por delante. Porque la mayor misión es ganar al perdido. No puede haber complacencia, ni deleite, ni alegría en el sentido humano, hablando de la palabra, en tanto y en cuanto nosotros veamos sillas vacías. Y aclaro, no se trata de llenar las sillas para hacernos de un nombre delante de los demás. Porque lastimosamente a veces las iglesias cometen el error de enfocarse a trabajar para crecer, porque quieren competir con este, aquel o el otro ministerio, o ser vistos como este, aquel o el otro ministerio, o ser reconocidos o populares. Mire, si ese es tu objetivo, viniste al lugar equivocado. Búsquese otra feria. Porque nuestro objetivo es que la gente se convierta, porque entendemos que esto y solo esto
Es la única manera que el hombre tiene para encontrarse con Dios, relacionarse con Dios, entrar en comunión con Dios, tener la vida eterna que ofrece Dios y la salvación que ofrece Dios. El resto es añadidura. El resto es añadidura. Esta palabra significa estar despierto. Estar también significa estar con vida. Por tanto, el orar para que se abran oportunidades, el evangelizar, es también un estilo de vida. Pablo nos dice aquí que los cristianos tienen que ser un pueblo despierto y vivo en lo tocante a la oración, incluyendo la oración de carácter evangelístico. Eso significa que no podemos dormirnos, no podemos dejar que eso muera en nosotros. La oración por las almas tiene que ser estilo de vida. Y yo te pregunto, ¿conoce usted gente inconversa? ¿Sí o no? ¿A cuántos inconversos usted conoce? La pregunta es, ¿estás orando por su conversión? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando para que Dios te dé la oportunidad de hablarles? ¿Cuánta gente no conocemos que a veces decimos, es que no sé cómo hablarle? Y es cierto, estas cosas ocurren. Nos ha pasado a todos en algún momento u otro. Oh, es que es tan duro, es que es tan cabezón. Pero mira el consejo de Pablo, para que me abra puertas y le hable como debo de hablar. Entonces, cuando tengas esa duda, cuando tengas esa inquietud, es tiempo de que dobles tus rodillas y le digas, Señor, no solo dame la oportunidad de hablarle, sino que guíame en mis palabras para hablar como debo hablar, para hablar en tu nombre, con tu autoridad. ¿Y cree usted que Dios no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque una de las promesas de Dios, de Cristo, con respecto al Espíritu Santo, es que cuando Él viniera, te guiaría toda verdad, te recordaría todas las cosas y además traería la virtud de Cristo mismo implantada en tu vida para dar testimonio de Jesús. En cierta ocasión, el mismo Señor le advierte a los discípulos, ustedes van a ser llevados ante los magistrados. No planifiquen lo que tienen que hablar, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Claro, eso no anula el estudio. Estamos hablando en términos evangelizadores. Eso no anula que usted no se prepare, aprenda un método, que es el otro punto. Pero la pregunta para ti es, ¿estás siendo constante en esto? Si descubres al escuchar estas cosas que no estás siendo constante, entonces eso significa que tienes que hacer cambios en tu vida. Significa que es tiempo de que tú llegues delante de Dios y le digas, Padre Celestial, yo no quiero seguir con esta mediocridad espiritual. Es tiempo de que delante de Dios reconozca que has estado dormido. Y que así como Dios en tiempos de Esdras despertó el espíritu del pueblo para ir y reconstruir la ciudad, hoy seas capaz de decirle, Señor, despierta mi vida, ayúdame a estar en vela para yo levantarme y reconstruir. Y ser parte de la construcción del reino de Dios. Y de la evangelización y de los perdidos. Oh Dios, despiértame. Esa es tu oración. Y es como Dios quiere ver tu corazón actuando delante de Él. En un corazón verdaderamente inflamado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, bajo el gobierno de Dios, en la autoridad de Dios, con el poder del Espíritu Santo, puesto tú en sus manos, de tal manera que cuando salgas hacia la calle, sea como un huracán azotando contra casas malas. Que cuando pases, golpees y las puertas se abren y usted pueda hablar. Y ahora yo le pregunto, ¿tiene poder tu palabra al hablar? Ninguna. Pero las del Espíritu de Dios sí. Porque Él toma la palabra y hace que éstas sean como martillo golpeando a la gente. Él toma la palabra que cambia el corazón, que renueva. Él convence de juicio, justicia y pecado. ¿Y cómo tú crees que lo hace? Por la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, si tú dispones tu corazón para ser perseverante y un pueblo que vela en compartir la palabra, el Dios de la gloria se encargará de producir los frutos que sean necesarios. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer cuando tú y yo respondemos en obediencia, en compromiso,
Ya tienes el compromiso de estar aquí cada domingo para adorar, gloria a Dios. Ya eres alguien que está leyendo la Biblia todos los días, gloria a Dios. Eres alguien que está siendo parte de un ministerio, gloria a Dios. Y ahora te pregunto, ¿eres alguien que está orando por oportunidades? No, aún no, pues. Déjame dar gloria a Dios la semana que viene porque usted me haya dicho, pastor, a partir de ahora tengo este compromiso. ¿Eres alguien que tienes el compromiso de hablar a tiempo y fuera de tiempo? Entiende que esa es la voluntad de Dios para tu vida. No porque te lo diga yo, porque yo no soy más que un tonto. Es porque te lo dice Jesucristo cuando ha dicho, id, haced discípulos. Cuando te dice en este pasaje, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas. Romanos capítulo 12, verso 12 dice el apóstol, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Ahora, miren cómo ese llamado a la constancia en la oración está enmarcado en dos aspectos de la vida que de alguna manera reflejan las distintas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos. Si estás en un periodo de gozo y esperanzado, sé constante en la oración. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él entiende que a veces cuando nos va bien en la vida y estamos muy felices, la primera disciplina que se nos olvida es dejar de orar, es la oración. Entonces cuando todo te vaya bien, usted sea constante en oración y no se duerma. Vele, sigue rogando. A la luz de Colosenses ahora, empate un texto con el otro. Señor, sígueme dando oportunidades. El Señor te dio una persona, entra en esa puerta. Ahora no te dé por satisfecha, porque el deseo de Dios no es que uno venga, sino que todos vengan. Los cristianos, positivamente hablando, tenemos que ser ambiciosos cuando de evangelizar se trata. Cuando de ganar a los perdidos se trata. Ahora, cuando estés en el momento de sufrimiento y tribulación, sé también constante en la oración. Creemos firmemente que Dios da la gracia junto con la prueba para soportar toda prueba y toda tentación. A veces vemos personas muy santas que pasan por momentos tan difíciles y aún así están gozosos y uno dice, ¿cómo lo logran? Muy simple. La gracia de Dios operando en ellos. Puede que estés pasando por momentos de tribulación o enfermedad y puede que ahora tú no puedas ir a la calle. Pero ¿sabe qué? Ora por el que está yendo. Testifíquele al que llegue a usted. En una ocasión el padrastro de mi esposa, un hombre que al que se le paraba al lado, como decía yo, ese salía predicado. Él tenía ya por su avanzada edad ciertos problemas pulmonares y del corazón. Fue al cardiólogo. Y cuando llegó al cardiólogo, demoraba la entrevista y de buena a primera, él le dice al doctor, él fue porque estaba mal del corazón y él le dice al doctor, me preocupa, doctor, su corazón. Y el doctor le dice, señor Luis, pero si aquí el paciente es usted. Le dijo, no. El paciente es usted que tiene un corazón de piedra, marcado por el pecado. Y a menos que Jesucristo le haga un trasplante porque usted cree en Él como Señor y Salvador, usted va a morir y eternamente por causa... Y allí el hombre le dio el plan de salvación. El hombre que era, no era cardiólogo, ¿de qué había que hablar? El corazón. Tenemos que aprender a usar cada circunstancia. Mire, si algo bueno tienen los testigos de Jehová es eso. Oye, se agarran de un clavo caliente para. Y eso tenemos que aprender. En una ocasión estaba yo en La Habana frente al seminario católico, sentado en un parque que había allí. Había un calor infernal, era un mes de agosto, pleno mediodía. Y después con el tiempo yo decía, ¿qué hacía yo a las 2 de la tarde sentado en un parque cogiendo ese sol? Llego y me siento y había un señor al lado mío y le digo, ¿qué calor más grande hay? Me dice, ¿cierto, verdad? Digo, sí. Le dice, pero peor va a ser el calor que va a haber en el Armagedón. Por ahí el hombre empezó.
tenemos que perseverar en usar cada cosa y pedir a Dios en oración discernimiento para usar cada cosa. Mire, no hay un tema que usted no pueda utilizar para introducir el Evangelio. Alguien se acerca a usted y le dice, tengo problemas matrimoniales. Yo conozco a uno que arregla los matrimonios. Porque ¿qué pasa cuando Cristo llega al matrimonio? Se va a arreglar la cosa. Si los dos se enfocan en Cristo, se va a arreglar. Tengo problemas con mis hijos. Yo tengo algo que pueda arreglar el problema. Es que dígame algo que Cristo no pueda arreglar. Entonces la iglesia tiene que ser insistente, velando en la oración. Ahora, además de ello, volviendo a Colosenses 4, la oración evangelística exige fe. ¿Sí? Fe. Perseverar en la oración, velando en ella, dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. Yo me imagino, y probablemente, esté especulando, pero igual lo voy a soltar, que acción de gracia implica fe. Porque si usted sabe que aún no está la palabra en su boca, y no se ha dicho amén, porque así lo dice otro texto de la Biblia, y ya Dios está respondiendo, entonces significa que usted en fe, de alguna manera, confiando en el Dios en el que usted ha creído y a las promesas en que usted ha apelado, si ora como conviene, conforme a su voluntad, Él le responderá creyendo esto. Si usted está orando, Señor, gracias, te suplico que me des oportunidades, antes de salir de ahí, cerciórese de haberle dicho, Señor, gracias por la puerta que me vas a abrir. Porque si usted le pide a Dios que le abra puertas, es porque usted está creyendo que Dios le va a abrir la puerta. ¿O usted no lo cree? Pero resulta que a veces la fe falla. Y a veces la fe falta. Porque nos ocurre. Porque hemos pasado por tantos problemas y dificultades en la vida como iglesia y en torno a la gran comisión y a la evangelización. Y pasamos por decepciones y por sufrimientos. Porque empiezo a hablarle a alguien y después que llevo media hora explicándole el plan de salvación, la gente te dice, no me interesa. O no he pecado. O yo no quiero saber de esto. O lárguese de aquí. O le pase como me pasó a mí. Que en un Home Depot me echaron un vaso de Coca-Cola de este tamaño en la cabeza. Qué desperdicio. Yo que soy Coca-Colero. Un vaso de Coca-Cola de esos grandes me lo echaron completo, me dañaron. Gloria a Dios que yo peco de mansedumbre. Que Dios es grande. Le dije, mi hijo, dale glorias a Dios. Que el Señor cambió mi vida y me transformó. Porque si yo te hiciera todo lo que mi carne me dice que te haga ahora, la que se iba a desatar aquí. Y agradecele al Señor que manda a poner la otra mejilla. Porque si no ibas a saber lo que es fe más obra, como decía un comediante por ahí. Como 2 semanas después, hubo una redada de inmigración, ellos inmigrantes ilegales. Y yo lo sabía porque resulta que una de las implicadas en inmigración era amigo mío. Y me alertaba. Y fui al mismo Home Depot y le dije, y me dice el Señor con tremendo alarde, ya viene con más Coca-Cola. Dígole, no, vengo a decirle que la migra viene a recoger gente. Y aquello impactó tanto a aquella persona que poco tiempo después lo estuvimos bautizando en nuestra iglesia. A donde quiero llegar es al hecho, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener la fe suficiente para creer en que Dios va a hacer lo que hemos estado pidiendo que haga. Y que circunstancias de agravio como esta a veces nos intimidan y nos paralizan y nos dicen, no hables porque te pueden golpear, no hablen porque se van a burlar de ti, no hablen porque te van a rechazar, no hables porque te van a hacer un feo. Amados hermanos, no olviden que cuando le rechazan, no le están rechazando a usted,
están rechazando a Dios. Uno, usted tiene que entender que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Por tanto, usted no puede esperar una reacción siempre positiva porque ese hombre está actuando conforme a su pecado y a su maldad. Y ahí es donde su misericordia cristiana debe de llevarlo a tener compasión y a usted a la capacidad de sufrir el agravio en fe de que esa gente está actuando por su pecado y no por su condición humana. Ahí es donde usted crece. Por otro lado, la Biblia dice que somos bienaventurados cuando nosotros sufrimos por la causa de Cristo. Mientras más usted sufre por Cristo, más bienaventurado es. Yo vengo de una iglesia, y Mayra es testigo porque su iglesia visitaba la nuestra. ¿Qué teníamos, Mayra? ¿Dónde nos reuníamos? Nada. Nos habían quitado el templo. Se lo habían dado a un sinvergüenza que era partidario de estos parientes, de ustedes. Y era tan sinvergüenza aquel hombre que llegó a poner un cartel de poste a poste en el portal de la iglesia que decía: mis hermanos no me quieren porque soy negro y comunista. Y no era por nada de aquello, que el hombre había caído en adulterio y la iglesia lo había expulsado. Y se aprovechó que el gobierno era enemigo de la iglesia. Nos quitaron el templo por 21 años. Por cierto, ahora en noviembre se cumple otro aniversario más de que se recuperó, gracias a Dios. El Señor utilizó a un pastor nuevo que tuvimos. Pero aquello fue una odisea por 21 años. Y quiere que le diga algo, fue el tiempo más glorioso de aquella iglesia. Porque cuando le quitaron el templo eran como 10 o 12 viejitas. Y Dios hizo una obra tan grande. Me acuerdo cuando fueron a dar aquel concierto, la iglesia de ustedes a la nuestra, para ayudarnos. Hermanos, nos reuníamos en una casa con una pared por el medio. Y se había caído la pared del medio y quedó un salón grandísimo. Y después el portal y después la calle. Después el gobierno no quería que estuviéramos. Intentó cerrarnos la iglesia un remillón de veces. Pasamos las que usted no se imagina. En el pueblo nos decían la iglesia del Caracol, porque era para allá y para acá, con bancos, púlpitos, piano, órgano. Y oye, nosotros con coro y todas las cosas, para que ustedes sepan. Y la iglesia no paró de predicar. Cuando la iglesia aún sufre por la evangelización, Dios trae bendición. No te dé miedo. El miedo a veces paraliza y no nos permite andar en la fe requerida. Si Dios dice con acción de gracias, Dios va a demandar fe. Y cuando te falte la fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente orar. Como aquel hombre que le dijo a Cristo: Señor, aumentanos la fe. Señor, auméntame la fe para creer que me vas a abrir puertas en Pembroke Pines. Señor, auméntame la fe para creer que me vas a abrir puertas en mi comunidad, con mi familia, con mi vecino no creyente. Y auméntame la fe para creer que me vas a usar para hablar. Auméntame la fe para creer que cada silla va a ser llenada de nuevas almas convertidas y bautizadas. Señor, auméntame la fe para que evangelizar sea un estilo de vida en mí. Señor, aumenta la fe que yo necesito para creer que tú me vas a usar de tal manera que vas a causar impacto en la vida de todo aquel que está a mi alrededor. Señor, auméntame la fe para creer que tú me vas a llevar a un estado glorioso de santidad, de tal manera que me vuelva un embajador, un mensajero tuyo que actúa en tu poder, en tu autoridad de una manera extraordinaria. Si no está haciendo todas estas cosas, entonces es momento de que le diga: Señor, auméntame la fe. ¿Y qué cree usted que Dios va a hacer cuando usted le ruegue: auméntame la fe? Le va a dar más fe. ¿De qué manera lo va a hacer? Yo no sé. Puede que incluso le mande algunas situaciones difíciles para que usted aprenda a depender de Él. Pero lo importante es que aprendamos. Y cuando aprendemos, entonces vas a poder decir: Señor, estamos en campaña, abre puertas. Gracias, porque de alguna manera ya estoy viendo a alguien sentado aquí. Eso no es visualización, aclaro. Reprendo eso en nombre de Jesús.
Estoy hablando de atrevernos a creer que Dios tiene poder para hacer lo que Él en su soberanía quiere hacer con un pecado. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos de hace tiempo, ¿qué somos? Milagros andantes. Gente en cuyas vidas un día llegó el Señor y lo cambió todo. Si cada uno de los cristianos que estamos aquí tuviera la oportunidad de dar su testimonio personal, usted entendería que cada uno somos una historia, que llegamos delante de Dios, todos rotos, todos inservibles, marcados por el pecado, destruidos, y cuya vida Dios compuso gracias al Evangelio. Allá afuera hay un mundo lleno de gente rota, que Dios quiere armar, reponer, renovar. Y el medio que Dios utiliza para esto es la predicación. Y los instrumentos somos tú y yo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quieres tú predicar? Entonces ora: Señor, aumenta mi fe, abre las puertas, quiero creer que tú me darás la palabra. Esto es dar gracias de antemano a Dios por lo que va a hacer, porque hemos resuelto creerle a Dios a causa de las promesas hechas en lo tocante a la oración. ¿Cuáles promesas? Mateo 7:8. Todo aquel que pide, recibe. Y yo le pregunto, ¿Jesús es mentiroso? Entonces, si Jesús dice que tú pides en su nombre, que si tú pides en su nombre, usted va a recibir, ¿qué usted cree que va a hacer Jesús cuando usted le diga: quiero ver almas convertidas? Señor, ponme gente en mi camino a la que yo quiero hablarle, pon palabras en mis labios. Él te va a responder, te va a poner gente y te va a dar palabras. Pero ya se lo has pedido. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Juan 14:13. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús. ¿Qué dice ahí, mi hermano? ¿A lo mejor lo hago? No. Hay una declaración enfática. ¿Qué te dice Jesús? Que todo lo que tú pidieras al Padre en su nombre. ¿Qué dice Él? ¿Lo qué? No le oigo, díganle, no tengan miedo. Estamos feos, pero no mordemos. Lo haré. ¿Y por qué lo hará? Porque quiere consentirte cual niño mimado en todas las cosas. Porque eres un malcriado de Dios. No. Lo hará. Porque sobre todas las cosas, Jesús quiere que Dios su Padre sea ¿qué? Glorificado. ¿Y qué pasa cuando tú oras y Dios te da? Tú empiezas a experimentar a Dios. Porque si tú vienes con una carga, un problema y una petición por un perdido y dices: Señor, mira la vida de este pobre diablo, es drogadicto, tiene 1000 problemas en su vida, yo no sé cómo hablarle porque yo no sé cómo entrarle, pero tú me vas a dar palabra. Y usted empieza a orar y usted empieza a rogar al Señor que tu Espíritu Santo empiece a hablar al corazón de este hombre, crea las oportunidades, y usted se pasa quizás hasta años orando por ellos. Y un buen día Dios te lo sirve como en bandeja de plata y usted le habla de Cristo, y usted ve que la persona cae en manos de su Salvador, rendido a Él. Cuando usted haya pasado este periodo de oración y ver la respuesta, usted habrá experimentado a Dios. Usted habrá aprendido que ciertamente cuando uno le pide, Dios hace. Y entonces, lo primero que va a salir de tu boca, si tú eres un verdadero cristiano, ¿qué cosa es? Bendito sea el Señor que tocó esta vida. Glorificado sea el Señor, mira lo que hace. Y cuando usted se va del lado de otro creyente, usted va a poder dar testimonio y va a decir: oye, lo que dice la Biblia es cierto, porque yo estuve orando por este y Dios mira lo que hizo. Y en todos estos testimonios, ¿quién es el que es glorificado?
¿Se da cuenta de algo más? Con esto no somos glorificados tú y yo. De hecho, Dios te libre de buscar la gloria de los hombres. Con esto no es glorificada la iglesia, porque no existimos para buscar la gloria terrenal. No existimos para llenarnos de soberbia ni de orgullo evangélico. En todo esto tenemos que procurar que el que sea glorificado sea ¿quién? Dios. Entonces tu acción evangelizadora, tu oración incesante y perseverante hará que Dios responda y de alguna manera contribuye a que el nombre de Cristo sea glorificado. Entonces glorificar a Dios no es solamente cantar alabanzas o expresar acciones de gracia, es también hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que redunda en la gloria de Dios. ¿No es eso maravilloso, hermanos? El Padre nos los dará. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él dice que recibiremos. Primero de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, dice el apóstol. Esta es la confianza que tenemos. Este hombre está ¿qué? Convencido. Lo ha vivido, lo ha experimentado y ahora lo está contando. Por eso si tú ves esta epístola, el primer capítulo comienza él diciendo: esto es lo que hemos visto y testificamos y les damos a conocer. Y ahora nuevamente retoma esa misma frase de otra manera y nos dice: esta es la confianza que tenemos. ¿En quién es la confianza de Juan? En él. Fíjese, la confianza de Juan no es en la iglesia, ni en la fidelidad o no de la iglesia, ni siquiera en él mismo. Porque a veces el error nuestro radica en confiar en nosotros mismos, en mi capacidad, en mi desenvolvimiento, en mi sabiduría. Yo y solamente yo, y después de yo también yo. Tú no eres nada. Aquí toda la gloria y la honra es de Él, y todo se trata de Él, y no tenemos nada, dice la Biblia, que no hayamos recibido. Por tanto, definitivamente junto con Juan, nuestra confianza en todo esto tiene que estar en Él. Cuidado de poner tu confianza en un método evangelístico. Cuidado en poner tu confianza en una estructura evangelística. Esas son herramientas. Y digo esto porque a veces iglesias cometen el error de decir: si nosotros adoptamos este programa o este método o el otro, vamos a ver las almas viniendo al Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La confianza no puede estar puesta ni en los métodos ni en las estructuras. Porque desde que nosotros ponemos la confianza en los métodos y en la estructura, de alguna manera empezamos a confiar en aquel hombre que está detrás del método y de la estructura. ¿Y qué dice la Biblia de la confianza en el hombre? Que maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero bendito es el hombre que confía en Dios. ¿Quieres tú ser bendito en esto que vamos a hacer? Pon tu confianza en Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Y cuál es la confianza de Juan? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Nos oye. Si Dios por medio de Pablo nos dice: ore para que se abran puertas, y siendo que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces tenemos que confiar en que ciertamente, porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios, veremos puertas abrirse, predicadores hablando, almas salvándose. Definitivamente, iglesia, es tiempo de orar ya. Es tiempo de velar en oración,
perseverar en oración e insistir en la oración. Con la fe. Y si faltare la fe, Señor, aumenta mi fe. Si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza, podrás decir a este monte, quítate de aquí y plántate en el mar. Pon tu confianza en Él. Persevera en la oración. Vela en ella con acción de gracias. Ora para que el Señor te abra puertas. Ora para que puedas hablar. Y no va a ser lejano el día en que vamos a empezar a ver pecadores arrepintiéndose, viniendo a los pies del Salvador, rindiéndole su vida a Él. Oremos. Gracias, mi Señor, porque nos da tu palabra, que es alimento sólido. Gracias porque por medio de ella somos edificados y tocados. Te alabamos y te bendecimos porque por medio de ella podemos ser corregidos. Y oramos para que si en algo nos hemos descuidado y hemos dejado de velar, tú nos despiertes. Aviva tu espíritu en nosotros y ayúdanos a predicar el Evangelio y construir tu reino. Señor, si nos ha faltado la fe, auméntala y abre puertas y danos palabra, y que no sea lejano el día en el cual veamos esta silla llena de nuevos creyentes. Mi Dios, oramos en el nombre de Jesucristo para que sea mañana de vida. Ayúdanos a estar en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana